Y yo quería preguntar en esta mañana, ¿cuántos quieren experimentar una vida nueva en Cristo? ¿Cuántos quieren el vivir esa vida plena en el Señor? Algo nuevo. Abandonar nuestro pasado de fracaso, de muchas veces de muerte, de miseria, de dolor, de enfermedad, de angustia, de depresiones, de queja, de amargura. Y poder vivir una vida plena, satisfecha en el Señor, con una nueva identidad como hijo de Dios, y poder disfrutar de aquellas bendiciones que el Señor ya ha preparado y nos ha dado para cada uno de nosotros. Quería leer un texto en Colosenses 2:12. Dice la palabra del Señor: sepultados con Él en el bautismo, muertos, escondidos con Él, en aquel viejo hombre, aquello que querías abandonar, aquella identidad de que traía amargura, dolor, enfermedad que hemos estado hablando. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Dice, sepultados, muertos aquel, pero dice, en el cual también fuisteis en ese bautismo también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Él de los muertos. Dice, el mismo que levantó a Jesucristo os levantará a cada uno de vosotros. El poder vivir, porque para poder vivir esa vida nueva, tengo que morir a la vieja vida. Por eso la palabra del Señor dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva identidad, porque no puedes vivir con dos vidas, porque si no tu pasado siempre estará ahí recordándotelo y seguramente que será más poderoso tu pasado que el presente. Dice, muerto, separado de aquella vieja vida, y ahora viviendo esa vida, resucitados, esa nueva identidad en Cristo Jesús, a través de la fe, del poder de Dios, lo mismo que levantó a Jesucristo, te levantará y hará que camines en esa nueva vida. Así dice el Señor, ¿no? Vemos que teológicamente el evento más importante de la historia de la salvación es la crucifixión de Jesús. Cuando ponemos un símbolo, cuando miramos a lo que nosotros llamamos ser cristianos, lo primero que identifica es aquella cruz, la crucifixión. Y vemos que el sumo sacerdote tenía que presentar una y otra vez ofrendas, sacrificios por nuestros pecados, cuando vamos al Antiguo Testamento que hemos estado leyendo. Pero dice la palabra del Señor allí en Hebreos que Jesucristo es ese sacrificio que fue entregado una vez y por siempre y válido por todos los pecados. Dice, ya no hay que sacrificar más porque el sacrificio de Jesús fue suficiente para pagar tus pecados pasados, presentes y futuros, una vez y por todas. ¿Qué es la importancia que tiene de poder entender esto? Y eso dice que Dios utilizó para redimir tus pecados, mis pecados. Aquel sacrificio de Jesús, dice, fue suficiente para pagar tus pecados y tú y yo hemos sido redimidos por aquel sacrificio y ya no tenemos pecado delante de Dios porque la paga de tu pecado ha sido ya saciada, pagada, y dice que nos podemos presentar delante de Dios sin ningún tipo de condenación. Y por eso vemos de que Jesús aseguró que Él había aparecido en este mundo para eso. No es por una cosa que nosotros, se nos ha ocurrido, decir, aquel sacrificio es suficiente. No, dice, yo he venido aquí, dice, no he venido para que me sirvan, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Para rescatar tu vida, mi vida, la vida de todos aquellos que ponen su fe en el poder que a Él le levantó de entre los muertos. Eso es lo que está aquí diciendo. Pero vemos que, sin embargo,
fue el suceso de la resurrección el que marcó la vida de los discípulos. Aunque cuando todos nos viene a la mente la cruz, la muerte, el sacrificio, pero lo que verdaderamente obró en nuestras vidas fue el suceso de la resurrección. Si Cristo no habría resucitado, habría sido un sacrificio más, pero bueno, que no habría tenido un valor eterno por lo menos. Habría sido un muerto más, un sacrificio más, como el resto. Y vemos de que eso que impactó a los discípulos inició un gran movimiento que perdura hasta hoy, que es su iglesia, que somos tú y yo. No es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo sobre ti, sobre mí, sobre su iglesia. Para que su iglesia, para que todos aquellos que creen en Él recobren vida. Para que puedas vivir esa vida, esa nueva vida que el Señor te ha dado. Para poder abandonar tu vieja vida y poder emprender una vida nueva. Y cuando tengas dificultades, que haya alguien, el Paracleto, ahí a tu lado, que te levante y te ayude a alcanzar el propósito con el cual Dios te ha llamado, que es la salvación. Dice que cuando Jesús murió, también murieron las esperanzas de sus discípulos. Por eso digo de que la muerte, aquel sacrificio, para ti y para mí también ocurre lo mismo. Es una muerte. Para ti y para mí la muerte es el final. Para aquellos discípulos, vemos de que también murieron sus esperanzas junto con Jesús. Ellos esperaban que aquel líder le libraría de los romanos, que establecería el reino de Israel. Y tú y yo, si nos somos francos, muchas veces nos ha pasado lo mismo. Hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, en que solucione, en que haga aquello material que nosotros entendemos o que queremos, o que a veces hasta necesitamos. Y nuestra esperanza está en eso, y cuando vemos de que eso no ocurre, cae nuestra fe, y como a estos discípulos, al final no dice de que perdieron, ¿no? También aquellas esperanzas que tenían en Jesús. Se habían levantado muchos líderes antes, que quisieron hacer una revolución. Acordaros, cuando hablaban de Jesús, decían, este será como otro, cuando muera él, sus discípulos desaparecerán, dejarlo tranquilo. En el momento que muera, ¿no? Dice, sus discípulos desaparecerán. Y pensaron que al morir Jesús iba a ocurrir lo mismo. Que una vez muerto el perro, se acabó con la rabia, como se suele decir, ¿no? Pero cuando Él resucitó, vemos que sus vidas cambiaron radicalmente. Ese impacto que hubo en sus vidas a través de la resurrección de Jesús, dice que cambió sus vidas, cambió su visión mesiánica del Salvador, como la puede cambiar en tu vida y en mi vida. O que debería de haber un cambio, esa resurrección en nuestras vidas debería de afectar a nuestras vidas y poder entender, abrir nuestra mente, nuestra capacidad de entendimiento, nuestra fe, porque nuestro entendimiento al final va a ser limitado en nuestra fe, para poder entender de que Jesús es Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Eso es lo que le decía, ¿no? Aquel ángel a María. Y de cómo debe afectar, ¿no? Eso en nuestras vidas. Y por eso había escogido este versículo, ¿no? De Colosenses 12. Sepultados con Él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Esa resurrección, ese poder más allá de la muerte, de tu final, de mi final, cuando tú ya dices ya no hay esperanza, hay esperanza. Dios te puede levantar de entre los muertos. Y vemos de que Pedro, su vida era una vida común y corriente. Pedro era un simple pescador antes de conocer a Jesús. Y si nos pusiéramos a mirar qué éramos cada uno de nosotros, seguramente que no éramos nada. Igual, en el mejor de los casos, éramos algo para nuestra madre y para nuestro padre, o para nuestros hijos, porque les das de comer. Pero eso en el mejor de los casos. Si Pedro, sin conocer al Señor, habría muerto, nadie se acordaría de él. Vamos a poner nuestra mente en personas que hemos conocido y que han muerto y no han dejado ningún recordatorio. Se muere tu esposa, tu esposo, un sustituto. Se muere tu padre, bueno, unos días afectado y tal, pero la vida continúa. Hay personas que han dejado huellas, no sé, Napoleón, el otro, bueno, hay personas que han dejado sí, una huella, que su nombre son recordados. Pero la gran mayoría pasan y no son recordados por nadie, ni por los más cercanos. Y Pedro era uno de esos, que después de muerto seguramente que nadie se acordaría de él. Pero fíjate que Pedro pensó que Jesús no lo miró como un simple pescador. Y cuando Jesús viene a tu vida, no te está mirando como un simple don nadie, alguien que, bueno, que vas a pasar desapercibido por la vida, sino como alguien, como miró a Pedro, alguien capaz de trastocar, de cambiar al mundo. Alguien usado poderosamente para que, igual que hoy en nombre de Pedro, lo estamos hablando esta mañana aquí, a pesar de los miles de años que ha pasado, seguimos hablando de él. 2000 años y seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque es alguien que Dios puso su mano, que alguien se fijó en él, que cambió su identidad y todo porque que había estado dispuesto a creer aquel joven maestro, aquel joven rabino, ¿no? que lo valoró. Y no tienes que saber que Jesús te valora a ti y me valora a mí. Nos valora a cada uno de nosotros. Fíjate si te valora, que dice que ha estado dispuesto a dar su vida por ti, que dice que Él vino a dar su vida para rescate tuyo y mío. El valor que nadie te ha dado ese valor. Seguramente que la gente que tienes a tu alrededor te ha usado cuando, bueno, le ha sido útil y luego te ha desechado como un Kleenex. Experiencia tenemos. Pero sin embargo, el Señor no se ha acercado a eso, sino el Señor ha venido a decirte tranquilo, yo estoy contigo. Aunque los demás dicen que no vales nada, yo te voy a poner un precio que es sobre todo precio. Te voy a dar un valor que nadie nunca te ha dado. Te voy a mirar de la manera que nadie nunca te ha mirado. Y eso es lo que le hizo mover a Pedro. Fijaros lo que le dijo, tú serás pescador de hombres. Le dijo, tú no vas a ser uno cualquiera, tú no vas a ser un pescador más, sino tú vas a ser un pescador de hombres. Tú vas a ser un hombre usado poderosamente en mis manos, un instrumento escogido, como hablaba de Pablo, ¿no? El cual yo voy a usar. Al relacionarse con Jesús, dice que sus perspectivas fueron cambiadas en toda su totalidad, ¿no? Porque Jesús dice que cambió la forma de ver el mundo. El contacto con Jesús hace a las personas diferentes.
tú y yo hemos cambiado solamente por tener un contacto, un acercamiento a Jesús. Y te ha dado valor y un propósito en este mundo. Porque dice de que aquellos que estamos en Él, aquellos que ponemos nuestra confianza en Él, dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, ¿no? Y el que permanece en mí y yo en Él, dice, se lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer, pero cuando estéis arraigados en mí, dice, tú y yo llevamos mucho fruto. Para los demás podemos ser despreciados, desechados, como también le tuvieron a Él. Por eso no te preocupes cuando los demás te desprecien y te menosprecien. Porque también a nuestro Señor se lo hicieron. ¿Cuánto más? Dice así, me persiguieron a mí, ¿cuántos más os perseguirán a vosotros? Tendréis aflicción en este mundo, pero confiad, yo he vencido este mundo. Eso es lo que le decía. Y Pedro vemos de que era un discípulo comprometido. Entre los 12, no, dice que era el más sobresaliente de todos. Formaba, dice, ese círculo no cercano a él, que lo vemos. Cuando vamos a la palabra del Señor, vemos que estaba Juan, Jacobo y Pedro. Fijaros el valor que tenía Pedro para el Señor, cuando Jairo dice que su hija está enferma, que ya ha muerto, dice que a ninguno no le dejó ir, mas solamente, dice, y no permitió a nadie que le siguiese, sino a Pedro, a Jacobo y a su hermano. Cuando subieron al monte de la transfiguración, vemos de que allí también estaba Pedro. Allí, que subas con el Señor, tenés esa relación con el Señor, la gloria de Dios manifestándose, allí aparece Elías, aparece Moisés, el Padre hablando, y claro, Pedro que dijo, bueno, yo me quedo aquí para toda la vida, hagamos unas enramadas que a mí de aquí no me saca nadie. De esa comunión que tenía con el Señor, con esa certeza de quién era el Señor. Por eso cuando le preguntan, ¿quién dice los demás que eres? Y bueno, uno dice que eres uno de los profetas, otro, ¿y vosotros? Y Pedro rápidamente tenía la claridad, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque tenía esa claridad con Él. Y es importante el tener ese compromiso con el Señor. Cuando Jesús anuncia su muerte, cuando le dice, voy a un lugar donde vosotros ahora no podéis venir, Pedro le dice, ¿cómo que no? Mi vida soy capaz de dar. Por ti nada me lo va a impedir. Todos nos acordamos, ¿no? De aquel momento, porque había un compromiso con Él. Había una lealtad. El primero que confesó esa lealtad, Señor, yo mi vida daré por ti. Y su relación con Jesús se convirtió en algo especial. Eso no quiere decir de que sería perfecto, porque luego vemos la traición de Pedro. Vemos de que Pedro al final lo traicionó. Y aquel que juró lealtad en un arrebato de entusiasmo. Te ha pasado a ti, ¿no? Alguna vez, ¿no? Estás entusiasmado, parece que el Señor, el Espíritu Santo te ha tocado y Señor, aquí, venga, lo que quieras. Úsame. Pero luego le has fallado al Señor. Yo le he fallado al Señor muchas veces. En un arrebato de ese entusiasmo, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Y luego, bueno, me he intentado esconder entre la multitud a ver si no pasaba desapercibido. Y yo creo que la gran mayoría nos ha pasado eso, o sea, no solamente Pedro, se lo dijo falsamente, aquellas palabras que dijo, mi vida daré por ti, era falsamente, no. En aquel momento estaba convencido, lo mismo que tú estabas convencido cuando le decías, te voy a servir, voy a ser fiel.
voy a buscarte. Lo que pasa es que luego, no sé por qué, cada uno por diferentes maneras al final, bueno, le hemos fallado alguna vez. Aquel que juró, ¿no?, esa lealtad, en aquel arrebato dice que pronto perdió su valentía. Y el Señor le dijo, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás, y vemos cómo le negó aquellas 2 veces. Le negó 2 veces con aquella criada, luego con el resto, ¿no? Y podemos imaginarnos cuando cantó aquel gallo la tristeza que sintió Pedro en su corazón. Nos la podemos figurar porque esa tristeza muchas veces ha venido a nuestras vidas. Pablo, a mí me gusta cuando ve esas debilidades en su carne, dice, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo creo que todos hemos experimentado esa parece que es el querer, pero no poder. A veces. Y cuando oyó cantar aquel gallo se dio cuenta, fue consciente de que lo habían negado, dice que una profunda, ¿no?, tristeza vino a él. Había fallado. Pero sin embargo, dice que fue un hecho sorprendente que agitaba, ¿no?, aquella resurrección, dice que fue un hecho sorprendente que agitaba el corazón de Pedro. A pesar de que tú le has fallado al Señor, a pesar de que a veces has perdido, por decirlo, la fe, la esperanza, que fue lo que le pasó al final a Pedro. Pedro ya estaba viendo a Cristo, al que decía que era Dios allí muerto, diciendo, como decíamos antes, este es uno más, ya muerto él, ya se ha acabado todo. Se fueron cada uno a lo suyo. Habían perdido su esperanza. Pero cuando vieron que resucitó, dice que aquello agitó su corazón diciendo, ¿cómo? Más allá de lo creíble, de lo imaginable, más allá de lo razonable. Y su fe dice que se agitó y lo levantó. Y todo porque alguien había venido a darle esas noticias. El Señor ha resucitado. Allí en María Magdalena, ¿no?, cuando van allí a aquella tumba y dicen que hay un joven con las vestiduras aquellas largas, blancas, ¿no? Dice, no, ir y decírselo a los discípulos. Y fijaros cómo enmarca, dice, no solo a los discípulos, y a Pedro, al que le había fallado. ¿Tú entiendes el amor de Dios por ti, aunque le hayas fallado? Porque el enemigo se encarga de traer condenación a tu vida, que es lo más fácil. Cuando Pedro recibió aquella noticia de que el Señor ha resucitado, dice que estaba con Juan, Juan salió corriendo, pero que él, bueno, los pasos no los dio tan deprisa, porque ahora con qué cara me presento yo delante del Señor. Sí, es verdad de que ha resucitado, que tiene el poder, que puede cambiar las vidas, pero ¿cómo me acerco yo ahora al Señor y le digo de que he desconfiado de Él? Que le he fallado, que le he negado en el peor momento. Y fue, bueno, pues como muchas veces vamos nosotros, un poco ahí, ¿no?, la mirada baja, nos acercamos, pero sin embargo Jesús tenía un propósito en su vida, es decir, ir y contarle que ha resucitado no solamente a los discípulos, sino a Pedro en persona, aquel que le había fallado. Y el Señor también viene a ti, por mucho que le hayas fallado, viene a ti. Y te viene y te dice, yo tengo el poder para poderte levantar de entre los muertos, para poder enterrar aquella vida de fracaso, de dolor, de angustia, de enfermedad, y poder hacer que camines en esa vida de victoria solamente por la fe en ese poder. Jesús dice que le levantó a él de los muertos, que también te levantará a ti.
Créeme que el diablo sabe cómo trabajar las vidas y cómo condenar. Cuando tú le fallas al Señor, el diablo te viene y te marca y tú lo has fallado, tú eres sabe lo que te dice. Bueno, sí sabe lo que te dice. Lo mismo que a mí, cuando le fallo. Lo que pasa es que el Señor le dice, tú no te preocupes. Vete y dile a Pedro que yo soy aquí. Y en esa mañana te dice, no te preocupes porque yo he venido. Yo he vencido la muerte. Jesús es Dios de segundas oportunidades. Y yo diría de segunda, de tercera, de cuarta, alguno aquí. Alguno aquí ya. Pero no pasa nada. Uno se acercó al Señor y le decía, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7? Ya las habríamos gastado, ¿no? Las habríamos gastado. Por eso el Señor es más sabio y dijo, no, hasta 70 veces 7. O sea, siempre. El Señor siempre te va a dar una oportunidad. El Señor le dio una oportunidad a Pedro. Porque dice que el que viene a mí yo no lo echo fuera. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. Dice, yo no le echo fuera. Y tú y yo estamos acostumbrados al que la hace, la paga, al que no falla, lo desechamos. Ha perdido su oportunidad. Yo ya no le voy a ayudar más. Conmigo se ha acabado. Cuando llegamos a ese punto de la muerte, ya entendemos que es el final. Bueno, pero sin embargo Dios no. Jesús está dispuesto a darte otra oportunidad. Y a mí me gusta eso. Ir y que se entere Pedro. Que lo quiero ver. A que le había fallado. ¿Tú te imaginas de que ahora viene aquí el Señor y dice, bueno, vete y díselo a todos, a los discípulos, aquellos que parecía que daban la talla? Y dice, y a Pedrito. ¿Pero cómo? No, sí, vete. Y que se entere que he venido, que lo quiero ver. ¿Tú te imaginas el Señor en esa mañana diciendo tu nombre? Por mucho que te escondas ahí, como muchas veces he dicho que uno se esconde entre la multitud, diga, no, que te veo, ven para aquí. Que he venido a buscarte, en concreto a ti. Y no solamente que te veo, sino que te dice, sigo confiando en ti. Y ahí ya que sé que te quedas tú diciendo, no sabes lo que se está haciendo. Pero eso es lo que le dijo a Pedro. No de boca para quedar bien, sino que le dijo, Pedro, yo confío en ti. ¿Tú de verdad me amas? Apacienta mis corderos. Le puso lo mejor que tenía en sus manos. ¿De verdad me amas? Tú sírveme. Trabaja en mi obra. Cuida lo que es mío. Pedro, ¿tú de verdad me amas? No, otra vez la misma, todos la conocemos aquí la historia. Pastorea mis ovejas. Y otra vez. No, que dice que se sintió mal, ¿no? Pero el Señor daba lo mismo. Porque el Señor no viene a que te sientas bien. Te viene a dar oportunidades. A que las aproveches. ¿Me amas? Pues pastorea mis ovejas. Tienes otra oportunidad. Yo he confiado en ti. Es verdad, me has fallado. Pero yo sé que esta vez lo vas a conseguir. Porque me amas. Y Dios es el que levanta nuestras vidas. ¿Os acordáis ahí David? Ahora vamos a empezar a leer la historia de David, que perseguía a su hijo Absalón para matarlo allí en la cueva. Y decía en el Salmo, muchos son los que dicen de mí, no hay para mí salvación en Dios. Alguno también habrá dicho eso de tu vida. Que ni Dios te puede levantar, ni Dios te puede ayudar, ni Dios te puede salvar. Pero David decía, pero tú eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor es el que te levantará. Y aquellos que te vienen a condenar, aquellos que te dicen que no hay oportunidad,
aquellos van a quedar sepultados con el viejo hombre en el bautismo, en la muerte, y nos vamos a levantar en ese nuevo hombre, guiado conforme al Espíritu de Dios, al que habrá algo imposible para él. El impacto de la resurrección en Pedro, dice que es verdad que el impacto de negar tuvo en él, ¿no?, un efecto, pero que mayor fue ese impacto de la resurrección, ¿no?, y que lo restituiría. Porque claro, si Cristo resucita, pero a mí no me resucita con él. Si Cristo resucita, pero no levanta mi vida. Si Cristo vence, pero a mí no me vuelve a dar otra oportunidad. Pero dice de que aquello de que ver de que Dios estaba por encima de todo, que caminaba en lo sobrenatural y que además le había restituido a Pedro, le había dado otra oportunidad, dice de que aquello obró mayor, tuvo un impacto mayor en su vida. Y vemos de que ese hombre fue el que fue usado después de aquel derramamiento del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en su iglesia, en tu vida y en mi vida. Vemos que fue el primer hombre usado por Dios que predicó y se convirtieron no hay a miles. Vemos que aquel hombre que le negó fue el primero que predicó a los gentiles allí en casa de Cornelio. Vemos que aquel de que le había negado tantas y tantas veces, 3 veces seguidas, de repente se levanta como un hombre poderoso dispuesto a dar su vida por Jesús, y Jesús lo usa. Aquel cojo que estaba allí a la puerta de la hermosa pidiendo, cuando lo llevaron, ¿no?, allí delante de los jueces, que le dijeron: ni se os ocurra hablar en el nombre de Jesús. Y Pedro decía: ¿obedeceremos antes a vosotros que a Dios? Dice: no, obedeceremos primero a Dios antes que a los hombres. No callaremos lo que hemos visto y oído. Y pedía de que vendría el Espíritu sobre sus vidas y que podrían predicar la palabra con denuedo. Y que dice de que Dios, no ellos, que Dios se manifestaría con prodigios, con señales, con milagros, mediante el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y cuando hizo aquella oración, dice de que cayó el Espíritu Santo en aquel lugar. La presencia de Dios estaba con él. Cuando tú aprovechas esa oportunidad como la aprovechó Pedro, a pesar de que la has fallado muchas veces, que yo también le he fallado muchas veces, pero cuando el Señor viene y te dice: toma otra oportunidad, y tú la aprovechas, tú eres un instrumento escogido en las manos del Señor. Tú eres alguien que puede ser usado poderosamente en las manos del Señor. Ya no estaban solos, estaba el Espíritu Santo, la promesa del Padre: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Tú no has estado solo nunca. Es verdad que no has fallado al Señor. ¿Y quién no? Que levanta aquí la mano al que no le haya fallado. Últimamente digo: al que no le falle le hacemos una estatua aquí. ¿Hay alguno? No. Pero sí que hoy el Señor está aquí diciendo tu nombre. Además es curioso porque dice: dile a los discípulos, aquellos que parece que sí, que son de verdad, ¿no? Aquellos que llevan el nudo bien apretado de la corbata y que tienen apariencia de discípulos. Y luego dice: y dile también a Pedro. También dice tu nombre. A pesar que tú te piensas que eres como Pablo, ¿no?, el más pequeño de los apóstoles, ¿no? El Señor quiere que te enteres en esta mañana que está aquí, que te quiere dar una nueva oportunidad, que al final es: Pedro, pero es tu nombre, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Mira a tu alrededor todo lo que hay que trabajar. Pastorea mis ovejas.
Mira todo lo que hay que hacer. Y estoy detrás de ti para que lo hagas. Y si yo no miro tus fallos, ¿por qué te miras tú a ti mismo? Si yo nunca he pensado que la obra la ibas a hacer tú. Si nunca he confiado en tus fuerzas. Si yo sabía que me ibas a fallar, si te lo dije antes de emprender el camino. Pero lo que sé que me amas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El Señor te viene a dar una oportunidad en esta mañana. El Señor quiere que dejes tu vieja vida sepultada ahí en el bautismo. Esa vieja vida, esa vieja identidad. ¿Quién me librará de ese cuerpo de pecado? El Señor. Dice que la ley del Espíritu ha vencido la ley del pecado y de la muerte. Y que te da una nueva identidad como hijo de Dios. En esta mañana el Señor te está poniendo en tus manos. ¿Me amas? ¿Me amas? Sírveme. Sírveme. No mires atrás. No mires tu fracaso. Si todo eso ha ocurrido para llegar a este momento, para poderte demostrar que te amo a pesar de quién eres y lo que has hecho. Porque no vine a buscar a justos, dice la palabra del Señor, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Has resucitado con Cristo? Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Eres una nueva criatura? Al igual que este humilde pescador, hemos de dejar que la resurrección de Cristo impacte en nuestras vidas. No te quedes con la muerte, no te quedes con el final, no te quedes al final, bueno, pues cada uno a buscarse lo suyo. A mí me lo han dicho, Señor, sí, pastor, usted me dice muchas cosas, pero yo me tengo que buscar la vida. Eso es el lenguaje de Pedro, en el antiguo Pedro, en el viejo Pedro. Pero en el nuevo Pedro, ese es sensible a la voz del Espíritu. El saber que Dios está contigo. Que lo único que tienes que pedirle al Espíritu Santo es de que te dé fortaleza. Que te capacite. Que puedas predicar la palabra con denuedo. Decía, no de cualquier manera, no, vigorosamente. Y mientras tanto tú haz las señales, prodigios y milagros que tengas que hacer. Que eso le corresponde a Dios, eso no te corresponde a ti, que Dios no ha pensado nunca que tengas que hacer los milagros tú. Que los milagros que los haces Él. Lo único que quiere saber es, ¿tú me amas de verdad? ¿Tú le amas al Señor de verdad? ¿Os acordáis de las palabras de Pedro? Ahí en ese, la tercera vez ya un poco angustiado. Claro, que te diga 3 veces el Señor si le amas. Dijo, Señor, tú sabes que te amo. Él sabe que lo amas. Por eso ha venido en esta mañana a darte una nueva oportunidad. A que puedas disfrutar esa nueva vida con Cristo. Para poder ser resucitados con el poder que lo levantó a Él de entre los muertos. Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos, vamos a decirle al Señor que gracias. Que gracias. Porque Él no ha tenido en cuenta nuestros pecados. Porque Él vino a pagar tus pecados. Él no te vino a buscar porque serías puro, santo y el mejor de los mejores. Él te vino a buscar porque tú le amabas. Porque Él sabe que tú le amabas.
Y Él estaba dispuesto a pagarlo todo por ti. Él estaba dispuesto a morir para que tú morirías con Él. Y Él resucitó para que tú resucitarías con Él en una nueva identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Y ahora tenemos que caminar en esa nueva identidad. Señor, yo te amo. Yo voy a apacentar tus corderos. Señor, yo te amo. Yo voy a pastorear tus ovejas. Señor, yo te amo. Voy a apacentar tus ovejas. A pastorearlas. Voy a servirte. Lo que tengo lo voy a poner en tus manos. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a adorarle. Vamos a decirle que es un Dios de oportunidades. Gracias, Señor, porque tú has venido a mi vida. Gracias porque no tuviste en cuenta mis pecados. Gracias, Señor, porque nadie me valoró tanto como me has valorado tú. Gracias, Señor, porque tú te acercaste a mí. Porque no me desechaste. Porque no miraste mis miserias. Porque no miraste mi fracaso, porque no me miraste cuando te negué, a pesar de que lo repetí. Porque tú, Señor, sabías que aquel era mi vieja identidad. Que sin tu presencia tú sabías que yo no iba a poder lograr el poder vivir delante de ti. Por eso el Señor viene en esta mañana aquí, el Señor ha venido a tu vida y pronuncia tu nombre. Es verdad que el Señor pronuncia y hacer saber a los discípulos, pero enmarcó a aquel que le había fallado. Lo mismo que en esta mañana está enmarcando tu nombre. Escucha tu nombre de la boca del Señor. A saber que yo he resucitado. A saber que yo le quiero dar una vida nueva. Que lo quiero levantar. A saber que voy a estar con Él. Que esta vez ya no va a estar solo. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.